El color que cayó del cielo, un cuento de Lovecraft. Durante mucho tiempo creí que el páramo era simplemente un lugar abandonado. No fue hasta que pasé allí varias horas, midiendo el terreno bajo un cielo inmóvil, que comprendí que no se trataba de abandono, sino de rechazo. La tierra no estaba muerta, se negaba a vivir. Los viejos del pueblo hablaban de la granja de los Gardner, con una mezcla de resignación y temor. No exageraban ni adornaban la historia. Al contrario, parecían empeñados en contarla de la forma más simple posible, como si cualquier detalle adicional pudiera hacerla volver a ocurrir. Yo escuché, tomé notas y aún así no entendí nada, hasta que caminé sobre ese suelo gris y sentí, sin razón alguna, un leve mareo, como si algo invisible me observara desde abajo. La noche en que cayó el objeto fue recordada como clara y silenciosa. Nathaniel Gardner había salido de su casa al oír un sonido agudo, semejante a un gemido metálico que atravesó el aire. El impacto no fue violento, pero sí definitivo. El cráter humeaba débilmente y en su centro descansaba una masa irregular que emitía una luz tenue, un color que no podía nombrarse, un tono que parecía deslizarse entre otros colores sin pertenecer a ninguno. Los científicos que acudieron días después no se marcharon tranquilos. Hablaron de espectros desconocidos, de comportamientos físicos imposibles. El objeto se encogía lentamente, como si el mundo no pudiera sostenerlo, pero lo que más los inquietó fue que, al tocarlo, sentían una leve vibración, no en la piel, sino en la mente, como si algo respondiera desde muy lejos. Cuando el meteorito desapareció, todos creyeron que el peligro había terminado. Fue entonces cuando comenzó lo peor. Los cultivos crecieron con una rapidez inquietante. Los colores eran demasiado intensos, casi obscenos en su vitalidad, pero al tocarlos algo resultaba incorrecto. La textura era blanda, húmeda, como si las frutas estuvieran vivas de una manera equivocada. Nadie quiso comerlas después de la primera prueba. Nathaniel Gardner comenzó a dormir mal. Decía que, por las noches, los campos parecían brillar levemente, como si absorbieran la luz de las estrellas. El pozo fue el siguiente en llamar la atención. Durante el día no parecía distinto, pero al caer la noche surgía desde su interior un resplandor tenue, pulsante, que no iluminaba nada, y aún así podía verse. Los animales se negaban a beber de él. Las vacas retrocedían nerviosas, y los caballos relinchaban con un miedo que no respondía a ningún estímulo visible. Nathaniel empezó a soñar con profundidades imposibles, con espacios que no tenían paredes ni fondo. La señora Gardner fue la primera en romperse. No gritó ni se agitó. Simplemente dejó de ser la misma. Pasaba horas sentada, observando el aire, siguiendo algo que se movía lentamente frente a ella. Murmuraba que el color estaba en sus pensamientos, que se deslizaba entre sus recuerdos y los volvía borrosos. Cuando la encerraron en el ático, ya no reaccionaba al sonido de las voces humanas, pero sí al brillo nocturno que entraba por las rendijas. Los niños comenzaron a marchitarse de otra forma. No enfermaban, se vaciaban. Sus movimientos se volvieron mecánicos y sus miradas parecían atravesar a las personas sin reconocerlas. Uno de ellos desapareció una noche sin dejar huellas. Nathaniel lo buscó durante horas, gritando su nombre hasta perder la voz. Cuando regresó a casa, el pozo brillaba más que nunca, y el aire parecía cargado de una electricidad que erizaba la piel. Con el tiempo, Nathaniel dejó de hablar con coherencia. Afirmaba que el color no estaba matando nada, sino llevándose algo. No carne, no sangre, sino la esencia misma de las cosas.
Decía que el mundo no estaba preparado para aquello que había caído, que no era malvado, sino completamente ajeno. Los árboles se endurecieron y murieron de pie. El suelo se volvió ceniciento. El cielo parecía más bajo. Algunos visitantes afirmaron sentir que el espacio se deformaba cerca de la granja, como si la realidad perdiera firmeza. Nadie se quedaba demasiado tiempo. La última noche fue recordada con terror. El pozo emitió un resplandor insoportable y el color emergió lentamente, elevándose como una niebla consciente, silenciosa, indiferente. No atacó, no destruyó, simplemente partió, llevándose consigo lo que había estado reuniendo. Cuando el amanecer llegó, la granja ya no existía como tal. Solo quedaba un terreno estéril, frío, ajeno incluso al paso del tiempo. Hoy, el páramo sigue allí. Nada crece, nada canta, nada recuerda del todo. Y quienes han caminado demasiado cerca aseguran que, en ciertas noches, cuando el cielo está despejado, el suelo parece reflejar un matiz extraño, como si una huella invisible aún permaneciera, porque no todo lo que cae del cielo pertenece a la tierra, y no todo lo que se va se lleva consigo su influencia.